Hola iglesia, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos a esta cuarta reunión. Y si tú te estás conectando, te invitamos a que puedas compartir esta transmisión para que otros puedan unirse con nosotros para adorar y glorificar a nuestro Rey. La palabra menciona en el Salmo 150 que debemos adorar a nuestro Dios con arpa, con pandero, con alegría y todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces estemos disponiendo nuestro corazón para exaltar y glorificar a nuestro Rey. Como el Rey de la tierra, es el león fuerte en batalla. ¿Quién como el Rey de la tierra? Es el león fuerte en batalla. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él. Me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Luz que rompe tinieblas, perfecto amor, echa fuera el temor. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él. Me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su sangre la muerte venció, aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su voz puede hacer vivir todo, aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su sangre la muerte venció, aquel que estaba muerto vive hoy, aquel que con su voz puede hacer vivir todo. Me gozo en Él, me hace cantar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto.
aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. De castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. De castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh,
hecho un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué padre estuvo el tiempo de alabanza. Ahora vamos a adorar y glorificar a nuestro Dios a través de los diezmos u ofrendas. Si tú deseas diezmar o ofrendar, los números de cuenta van a aparecer aquí en pantalla para que puedas depositarlos y así glorificar a Dios. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios y dispón tu corazón para que Él pueda hablarte el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y cuántos en este tiempo que hemos estado en casa hemos sentido en algún momento temor o miedo? Y bueno, pensando en esto, Dios estuvo hablando a mi vida algunas cosas que quiero compartir ahora. Todos en algún momento de la vida experimentamos sentir miedo y eso es válido. En la vida enfrentamos cambios, situaciones que se presentan, problemas y un sinfín de cosas que nos hacen sentir miedo, temor y que nadie estamos exentos de sentirlo. Sobre todo en este tiempo donde los cambios que se han presentado en nuestra ciudad y en las naciones con respecto a este virus, esta enfermedad. Bueno, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué es el miedo? Y yo quiero que tú vayas pensando lo que es ese sentimiento, porque es una emoción, es un sentimiento. Y yo quiero darte algunos significados que busqué en los diccionarios. Y miedo es el sentimiento de temor o intranquilidad que sufre una persona por un peligro, un dolor o un daño real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza ante una situación que una persona atraviesa de peligro, de riesgo o porque atraviesa una diversa intensidad de emociones. Es como un descontrol y una aprensión que puede ir hasta el pánico, el terror o el horror. Muchas veces cuando tú y yo vemos una película de miedo, eso sentimos, eso experimentamos. Y hay un estímulo que hace que haya una reacción. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro en la imaginación o en lo real. Y pensando en lo que dice la Biblia y la palabra de Dios, hubo personas que sintieron miedo. Y nosotros cuando leemos la palabra, pues debemos de meditar qué hicieron, cuáles fueron sus reacciones. Porque a toda acción hay una reacción, ¿sí? Y quiero darte algunos ejemplos. El primer ejemplo está en Génesis 3:10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Usted recordará que Dios le dio un mandamiento a Adán y Adán se lo tuvo que haber enseñado a Eva. Ese mandamiento era que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal. Y pues ellos desobedecieron y comieron de este árbol. Y cuando nosotros hacemos algo incorrecto, ¿sí? Pues lo más fácil es esconderse. Aquí la reacción de Adán, él corrió, se escondió, y lo que le contestó a Dios cuando le preguntó que dónde estaba, ¿dónde estás, Adán? Él respondió, dijo, oí tu voz en el huerto
tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay algo que Adán no sabía. Adán no sabía que estaba desnudo. O sea, hablo de que él, en medio de caer en pecado, de desobedecer al mandamiento que Dios le dio, sus ojos fueron abiertos. Entonces él sintió miedo porque sabía que había desobedecido, había pecado, porque había desobedecido al mandamiento de no comer de ese árbol. Entonces, ¿qué hizo? Dice, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Su reacción de Adán fue esconderse. ¿Sí? ¿Qué hacemos tú y yo cuando estamos en pecado? Lo primero es que nos escondemos. No hablamos con la verdad y decimos otras cosas en vez de decir la verdad. Por el miedo podemos decir otras cosas. Por el miedo podemos correr a escondernos. Por el miedo es que hacemos cosas, tenemos reacciones, ¿sí? Otro ejemplo de la Biblia es Moisés. Usted se acordará que Moisés fue llamado por Dios, ¿sí? Ahí en el libro de Éxodo 3, del versículo 1 al 6, ¿sí? Moisés estaba apacentando a las ovejas y se le apareció el ángel del Señor en una llama. Y Moisés se acercó a esa llama que estaba en una zarza, estaba ardiendo, pero él pensó en lo natural que esta llama se apaga en cuanto se quema toda. Pero esta llama no se apagaba, al contrario, esta llama le llamó la atención a Moisés y se acercó a ese lugar. Y desde ahí cuando él se acercó, el Señor lo llamó. Y lo primero que Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y en el versículo 6, quiero que usted lo lea conmigo. Éxodo 3, hemos leído del 1 a versículo 1 al 6, pero vamos a leer el 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Su reacción fue cubrir su rostro. Tuvo miedo, ¿sí? La reacción de Moisés en el momento en que Dios se le presentó y le dijo que lo estaba llamando, su reacción fue cubrirse el rostro. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios nos habla y nos muestra y nos llama? Pues tú y yo, cuando estamos ante la presencia del Señor, podemos sentir un cierto temor, una cierta sensación de miedo. Y el miedo en algunas ocasiones, cuando es ante el pecado, pues sabemos que Dios nos ve, nos mira, Él sabe cuando estamos haciendo algo que no le agrada. Entonces, aquí Moisés, al saber que Dios lo estaba llamando, al saber que Dios es santo, él tuvo miedo de ver a Dios cara a cara y cubrió su rostro, ¿sí? Porque sabemos que Dios lo que quiere de nosotros es que estemos bien delante de Él. Y quiero decirte algo que me llamó la atención en la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces aparecerá en la Biblia la palabra no temas? Es una frase importante, no temas. Antes de yo decirte cuántas veces aparece en la Biblia la palabra no temas, quiero decirte algo. Cuando yo al principio empecé a conocer al Señor, fue una palabra que Dios me dio a mi vida. Y al final yo te voy a dar el versículo que el Señor me dio. Y en ese versículo estaba esta frase, no temas.
no temas. Y de ahí yo al principio, cuando conocí al Señor, fui confrontada con mi pecado y tuve miedo. Y una de las cosas que Dios tocó en mi vida fue que si yo estaba mal delante de Dios, pues tenía que ponerme a cuentas, pedirle perdón por todos mis pecados, arrepentirme y dejar de hacer esos pecados, porque estamos ante un Dios santo que busca que tú y yo estemos en santidad. Entiendo cuando Moisés se tapó la cara, porque su palabra me dice, sin santidad nadie verá al Señor. Él cubrió su rostro porque él sabe que el Dios que lo estaba llamando es santo. Entonces nuestra reacción ante Dios, nos escondemos porque hay pecado en nuestra vida, hay cosas que sabemos que están mal y las seguimos haciendo. Y bueno, volviendo a la pregunta que te acabo de hacer, ¿cuántas veces crees que se encuentra en la Biblia la palabra no temas? Pues quiero decirte algo que es maravilloso. 365 veces está en la palabra de Dios, no temas. Es suficiente 365 días. Pareciera que cada no temas es para cada día del año, porque cada día del año, un año tiene 365 días. Bueno, pues 365 días está la palabra no temas. Y debes de saber también que tenemos un enemigo llamado diablo, Satanás, y tiene varios nombres, que busca que tú y yo no busquemos al Señor todos los días, a cada momento, en cada instante en que tú y yo vayamos a donde vayamos. Él va a buscar que tú y yo tengamos miedo, que tú y yo no experimentemos la presencia de Dios como Dios quiere. Porque una de las artimañas del enemigo es meternos miedo, que tú no eres santo, que tú no estás bien, que estás en pecado. Te recuerda cosas de tu pasado. Y Dios lo que quiere es que tú seas esforzado y valiente y busques al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces es importante que tú sepas que el enemigo usa el miedo, el temor, esa emoción, ese sentimiento que impide que muchas veces tú te acerques a buscar de Dios. Es una arma en el cual Él quiere que tú te sientas mal, que te sientas indigno. Pero para tú sentirte digno, tú tienes que ir a la presencia de Dios y pedirle perdón y pedirle al Señor que te limpie, que te haga libre del pecado. ¿Y qué puedo hacer ante el miedo? Si yo siento temor, si yo siento miedo, en primer lugar debo de reconocer que tengo miedo y debo de hablarlo, debo de decirlo, de reconocer que siento miedo porque he pecado, porque he hecho lo incorrecto delante de Dios, y debo de hablarlo, debo de sacarlo. Cuando tú lo hablas, tú estás quitándole la autoridad al enemigo que tiene en tu contra, porque el enemigo usa a favor de él el hecho de que tú te calles y que no hables y saques la verdad oculta que a él le conviene, que tú la sigas callando, que tú sigas ocultando, y que de esa manera él tiene todo el derecho legal de oprimirte. Y quiero pedirte que vayamos al libro de Corintios, segunda de Corintios 2:11, que dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una de las maquinaciones del diablo es que tú te quedes calladito
y que tengas miedo de hablarlo, porque la persona o las personas que están a tu alrededor piensen mal de ti, o el que dirán, o el que tu persona quede devaluada ante los ojos de las personas. Pues quiero decirte que cuando tú lo hablas, tú le estás quitando a Satanás esa ventaja que está tomando en tu vida para oprimirte, para tener en lo oculto, para tenerte oprimido, con miedo. Hay personas que hasta medicamentos toman porque no pueden sacar a la luz sus pecados, por el miedo, por el temor de que los dejen o que los dejen de querer o de amar o de que tengan un estado delante de las personas. Es necesario hablarlo, es necesario ser confrontado con nuestro pecado. Decir nuestros pecados, nosotros le quitamos al enemigo el derecho legal. En el libro de Efesios 6:11 me dice esto: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros nos ponemos una armadura, y cada parte de la armadura tiene un significado que está en el libro de Efesios 6. Y cada parte significa algo. El casco es para que no vengan los pensamientos a atacar, ¿sí? Pero el casco habla del casco de la salvación, que es la palabra de Dios que me dice que Dios me salva, me libra de todos los pensamientos que quieran venir a mi mente. Yo debo de ponerme el casco de la salvación, debo de estar consciente que soy salvo y que debo de cuidar mi salvación, porque no porque yo soy salvo, no significa que yo tengo lucha en la carne, lucha en contra del pecado. Por eso, cada parte de la armadura significa algo importante y yo te voy a pedir que lo leas porque no es el tema de hoy que yo quiero tocar, sino que estés consciente que cada parte de la armadura tiene un símbolo para que tú puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre va a buscar un lugar por donde entrar, por donde acechar mi vida, por donde entrar en nuestra vida para que nosotros no busquemos al Señor. Y como parte de la armadura es un punto importante que yo te recomiendo que lo veas y lo hagas, ¿sí? Que estés orando, que estés leyendo la Biblia, que hagas oración ferviente, pero oración también donde tú te alinees con Dios y tu vida se esté ordenando cada día para agradar a Dios. Y también quiero decirte que hay cosas que me van a ayudar a que yo no tenga miedo. En primer lugar, tener a Jesús en mi corazón. En segundo lugar, estar orando. En tercer lugar, leer la Biblia. En cuarto lugar, congrégate. Hoy que no nos estamos congregando, yo quiero decirte algo. No hay por qué dejar de congregarnos. Ahora la modalidad es conectarnos. En la iglesia, aquí en Comunidad Cristiana, seguimos predicando la palabra, conectándonos a través de este medio y estar compartiendo con aquellos que puede llegar la palabra. Conéctate a Comunidad Cristiana para que sigas recibiendo en cada servicio la palabra de Dios, ¿sí? Y allí en la página vas a encontrar los días en que nos estamos conectando. Martes a las 8, miércoles 9 de la mañana, 7:30 de la tarde, reuniones con los jóvenes también los sábados, los domingos las mismas horarios, 9 y 11 de la mañana, en la radio a las 3, de 3 a 4, y cuarta reunión
a las 6 de la tarde. Sí, más nos estamos conectando en Zoom para orar todos juntos por peticiones personales, por oraciones más en lo individual, personales, familiares, intercediendo a favor de aquellos que están pasando por tiempos de crisis. Y punto número 5 es prepárate, sigue tomando los cursos. Aquí abajo te vamos a dejar un link donde te puedes meter a la página de Comunidad Cristiana para que tú pidas informes, porque nosotros seguimos dando los cursos y es importante que tú tomes cursos, no te conformes con lo que estás escuchando o recibiendo de la palabra de Dios. Tú tienes que ser una persona que cada día no se conforma con lo que ha escuchado, sino que se mete a estudiar la palabra de Dios en los cursos que tenemos aquí. Aquí los tenemos y puedes informarte, mandar un mensaje y te podemos dar más informes. Y bueno, quiero volver al punto en cuanto al temor. Yo te decía en un principio, cuando yo empecé en Cristo, y quiero enseñarte algo. Cuando yo llegué a la iglesia, nos reuníamos en las casas y nos reuníamos a orar. Yo sentí miedo por primera vez porque estando orando, una persona se sintió mal y yo sentí miedo porque ella cayó en el piso y empezamos a orar por ella y yo sentí miedo ante cosas que yo no conocía. Y en mi comunión con Dios yo leía la Biblia y me acercaba al Señor en oración y tenía interrupción y sentía miedo. Y quiero decirte algo, el enemigo cuando sabe que tú quieres buscar de Dios, él va a meter miedo de que no busques en intimidad el orar, el leer la Biblia. Él va a poner interrupción siempre porque no quiere que tú busques de Dios. Bueno, yo sentí miedo. Y te digo, cuando estaba en este grupo que estábamos orando, sentí miedo. Y Dios trajo a mi vida una palabra. Quiero decirte que para ese tiempo yo no había leído la Biblia por completo. Así es que yo le comenté a alguien, Dios me dio esta palabra, yo la escuché en mi mente, en mis oídos con voz audible y Dios me dio Isaías 41:10. Isaías 41:10. Y me dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero decirte que hasta el día de hoy, realmente Dios siempre ha estado conmigo. No he sentido temor porque Dios es mi Dios, el Señor es mi Dios. Y he sentido desmayar. He sentido que me han faltado las fuerzas en algunos momentos de la vida, pero Dios me ha levantado, Dios me ha sustentado y yo me he esforzado porque el Señor siempre me ha animado, porque Él me ha dicho siempre que me va a ayudar, que siempre me va a sustentar. ¿Cómo lo ha estado haciendo? Como dice aquí, con la diestra de su justicia. ¿Sí? Y quiero pedirte que vayamos al Salmo 34. Este salmo lo escribió David, ¿sí? Es el Salmo de David cuando se encontró en peligro. Antes de yo empezar a leer este salmo, quiero decirte algo. David, tú recordarás que Dios lo había escogido después de Saúl para reinar después de Saúl. Y él fue perseguido. Saúl intentó matarlo, ¿sí? Porque él era quien reinaba antes de David. Y
Dios ya lo había escogido por cuanto Saúl había dejado al Señor. Entonces, David en todas esas persecuciones que tuvo, sintió miedo, porque él sabía que lo querían matar. Él sabía que estaba en peligro y tuvo miedo, ¿sí? Y quiero que leamos el Salmo 34 y lo vamos a leer. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Fíjese lo que está diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿en dónde? En mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. O sea, la gloria de nuestra alma debe ser para Dios. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De qué lo libró? De todos sus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿De qué lo libró? De todas sus angustias. ¿Sintió miedo? Claro que sí, pero lo libró el Señor. 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quién acampa el Señor? De los que le temen y los defiende. Fíjese, Dios nos defiende. 8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Dios. Dichoso el hombre que teme al Señor. Y yo quiero decirte algo. Es válido que tú y yo en algún momento de la vida podamos sentir miedo. Miedo ante la necesidad. Miedo ante la enfermedad. Miedo ante una pérdida. Miedo ante situaciones en las cuales nunca pensábamos que íbamos a estar, ¿sí o no? Bueno, pues ahora voy a pedirte que allí en tu lugar, tú y yo oremos, como cuando lo hacíamos cuando estábamos aquí. Yo quiero que tú vayas allí a algún rinconcito y te arrodilles y vengas al altar del Señor y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, si tú estás en alguna necesidad, en alguna circunstancia o en algún momento que sientes miedo. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle así al Señor, Señor Jesús, he sentido miedo ante esta circunstancia. Y dile al Señor cuál es tu circunstancia. Y dile, Señor, te ruego, Padre, que me ayudes, que tomes mi carga, que tomes mi necesidad. En verdad he sentido miedo porque me he sentido solo, porque no tengo los medios o porque estoy en esta circunstancia en la cual nunca pensé que iba a estar. Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos ante esta crisis, ante este miedo, ante esta circunstancia, Señor. La ponemos en tus manos y te ruego, Padre, que nos ayudes a salir adelante. Toma la enfermedad, toma la crisis, toma la prueba. Estoy en tus manos, Señor, y confío en lo que dice el libro de Isaías. No tengo miedo, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú eres mi Dios. Señor, que siempre me vas a ayudar, que siempre me vas a sustentar cada día de mi vida con la diestra de tu justicia, Señor. Me aferro a esta promesa y a esta palabra que tú me das hoy. Señor, te doy gracias. Señor, bendice cada hogar, bendice a cada persona que está allí, Señor, bajo una crisis, bajo una prueba, Señor. Toma su carga, toma su necesidad
Y como dice tu palabra, venid a mí todos los que están cargados, cansados. Y cansados, Señor, que tú los harás descansar. Tú quitarás ese cansancio. Señor, tú quitarás esa prueba. Señor, esa prueba no durará. Señor, sabemos que tú nos sostendrás, que tú nos libertarás, que tú quitarás de nosotros toda angustia. Si tú estás teniendo miedo, angustia, temor, dile al Señor, aquí está, yo entrego. Dice en 2 de Pedro 5:7, echad sobre mí toda ansiedad, que Él tiene cuidado de todas las cosas, de todas mis cosas. En el nombre de Jesús yo descanso, echo fuera toda angustia, echo fuera todo temor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, que tú tienes cuidado de todas mis cosas, de toda circunstancia. Y tú tienes cuidado de mi vida y de mis seres queridos. Los bendigo y te doy gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Y no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios te va a ayudar siempre.